Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy vamos a regresar de nuevo, después de comentar más películas de cine moderno, hacia el cine clásico, y hoy nos vamos a ir de la mano de Billy Wilder a una de las películas de cine negro más importantes de la década de los años 50, aunque bajo mi punto de vista no se la puede considerar como una auténtica película de cine negro, ya que esta película posee muchísimas lecturas debido a un guión complejísimo escrita y dirigida por el mismo, es decir, el guionista y el director son la misma persona. Os estoy hablando de una película llamada El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, producida en 1950 por la Paramount Pictures y guionizada y dirigida por ese maravilloso director, mejor guionista que director, llamado Billy Wilder. En esta ocasión Billy Wilder no contó con el apoyo, como en otras muchas de sus películas, con el guionista E.A.L. Diamond, como vimos en la otra crítica que tengo aquí en el canal, que es La vida privada de Sherlock Holmes o películas como Irma la Dulce o El apartamento, sino que contó con el mismo productor de la película, llamado Charles Brackett. Charles Brackett, además de ser el productor de esta película, El crepúsculo de los dioses, también fue el guionista junto con Billy Wilder, y juntos produjeron una película que bajo mi punto de vista podría definirse como la mejor película de cine dentro del cine, y ahora me explicaré cuando os hable del argumento. La película está protagonizada por una de las más grandes estrellas que dio el cine mudo en la época de Hollywood durante los 25 primeros años del cine hollywoodiense, pero claro, en su etapa muda, que fue la actriz Gloria Swanson, denominada aquí con el nombre Norma Desmond. Gloria Swanson se la conoce por una multitud enorme de películas del cine mudo que fueron aproximadamente desde 1910 hasta 1928-29 y que durante muchísimos años produjo, durante ese periodo de películas mudas, aproximadamente pues unas 40 películas, reapareciendo en 1950 para protagonizar un papel muy similar a lo que había sido su vida dentro del cine mudo, y que evidentemente cuando se inventó el cine sonoro muchas de las actrices y de los actores del cine mudo no pudieron adaptarse a esta nueva clase de cine, tuvieron que dejarlo, tuvieron que retirarse del cine porque los productores y los directores ya no llamaban a ese tipo de estrellas y de actores y de actrices, y que evidentemente tuvieron que renovar, por así decirlo, un plantel de actores y de actrices en Hollywood. En esta película Norma Desmond, o lo que es lo mismo, Gloria Swanson, evidentemente no consigue adaptarse al cine moderno, al cine ya sonoro que se inventó en 1929 y que evidentemente pues se queda como una estrella completamente olvidada, y que nadie llama, ni siquiera directores y productores, y que el público pues parece haber olvidado con el paso del tiempo. La verdad es que la interpretación de la que ahora hablaremos, de Gloria Swanson, le supuso una de las 11 nominaciones al Oscar que tuvo en esta película en 1950, El crepúsculo de los dioses. La película, lo que es el título, hace el título español, pues la verdad es que no podría ser mejor, ya que evidentemente la película lo que es en realidad es, aunque desenmarca dentro de lo que es el cine negro, y ahora diré el porqué, la verdad es que la película narra con todo lujo de detalles todos lo que son, por así decirlo, los cambios que se produjeron en Hollywood a principios de los años 30, de los años 40, cuando el cine sonoro ya se incluyó en la mayoría de producciones y que evidentemente desterró, por así decirlo, hundió y enterró al cine mudo para siempre. Cuando esto ocurrió en la historia de Hollywood, muchos de los actores y de actrices, como he dicho antes, no se pudieron adaptar, ya que su voz, por así decirlo, su entonación, su tonalidad, pues no era lo mismo, y no sabían muchas veces pues interpretar con palabras lo que años antes en el cine mudo pues era todo imágenes. Durante la etapa del cine mudo, evidentemente, pues el cine pues era un cine que carecía completamente de diálogos, no existía el sonido, y que claro, digamos que los diálogos estaban plasmados por una serie de carteles que aparecían directamente entre las secuencias. Y se puede decir que los actores y las actrices tenían que transmitir con la mirada y con sus expresiones lo que posteriormente en el cine sonoro lo podían decir con las palabras, lo cual era tremendamente complicado, ya que los actores y las actrices del cine mudo eran unos actores tan sumamente, digamos, ya no especializados en su materia, sino de un calibre y de un nivel tan sumamente grande que, según Norma Desmond, según el personaje de Gloria Swanson, los productores de Hollywood mataron por completo el cine, como dicen uno de los diálogos de esta soberbia película.
La película argumentalmente pues, nos narra la historia de un guionista, prácticamente en horas bajas, que un día, pues persiguiendo a una serie de personas que le deben dinero, pues llega a una gran mansión dentro de Sunset Boulevard, de ahí el título original de la película, que está con una gran decadencia, es decir, tiene un jardín completamente descuidado, las paredes, las ventanas parecen ya muy ajadas, muy deshechas, como conocedoras de otra época de esplendor, pero que evidentemente cuando el personaje de William Holden, a partir de ahora que lo me llamaré Joe Gillis, llegan a esta mansión huyendo de esas personas a las que debe dinero, pues se encuentra pues, con una mansión completamente maltrecha y que cree que está abandonada, pero que es por así decirlo, la mansión de su dueña, que es el personaje de Norma Desmond. Es decir, esa actriz de cine mudo que ha sido completamente olvidada por los grandes productores de Hollywood y que tiene en su casa, o que está metida en su casa, pasando una gran depresión debido, pues, porque prácticamente ya todos los productores de Hollywood ya no lo han olvidado y que ya no la llaman para ninguna película. La verdad es que en ese sentido la película narra bastante todo lo que se fue el proceso, un triste proceso de adaptación del cine mudo al cine sonoro, y que Hollywood, los productores, sus directores, dieron completamente la espalda a una gran cantidad de actores y de actrices que habían vivido la ampulosidad durante mucho tiempo y que de la noche a la mañana pues se vieron completamente arruinados porque eran incapaces de poder adaptarse del cine mudo al cine sonoro tal como la tecnología iba evolucionando. Ese es a grandes rasgos pues todo el argumento, que la verdad es que es muy complejo porque la película, aunque como he dicho es de cine negro, se mueve en muchos niveles. Por ejemplo, primeramente tenemos un nivel de película de cine negro por el gran tema oscuro que trata. Son personajes que digamos que viven al límite en sus horas bajas de su vida y que digamos que el uno al otro pues más o menos se van complementando en una gran relación como de amor-odio. Luego también la película funciona, y este yo creo que es el gran eje y la columna vertebral de la película, como una crítica muy grande y muy feroz al sistema de los grandes estudios hollywoodienses que dieron por completo de lado a las grandes estrellas de cine mudo. La verdad es que Billy Wilder y Charles Brackett como guionistas, pues la verdad es que no tuvieron muy contentos a Hollywood cuando se estrenó El Crepúsculo de los Dioses, debido a que criticaba de una manera muy contundente, muy incisiva y muy feroz, pues ese gran sistema que había dejado en la estacada a tantas cientos y cientos de personas. Y luego también funciona la película, sobre todo, a grandes rasgos, como, digamos, la relación que se establece, no tan amorosa, en algunos momentos sí, pero en otros no, entre dos personas que viven al límite de sus posibilidades. Norma Desmond, por un lado, interpretada por Gloria Swanson, en el que evidentemente, pues, no consigue salir de ese círculo en el que está, debido a que ella ya es una actriz en decadencia y que ya no la llama ningún productor, ningún director. Es realmente, la verdad es que muy reveladora de todo el clímax de la película, esa secuencia en el que Norma Desmond está rodeada de también otros antiguos actores y actrices del cine mudo, en el que también se incluye Buster Keaton, que tuvieron que dar al traste con sus planes y con su éxito cuando el cine sonoro se impuso. Y luego por otro lado tenemos la historia de Joe Gillis, papel interpretado por William Holden, que tiene evidentemente su labor como guionista ya no pasa en horas bajas, sino que es un guionista totalmente fracasado. Pero aprovechándose, digamos, el uno del otro, Joe Gillis llega a la mansión en una situación límite, a la mansión de Norma Desmond, y no es que la pida cobijo, no es que la pida protección, pero sabe que a lo mejor detrás de una persona que ha tenido tanta influencia podría librarse hasta cierto punto de esas personas a las que debe dinero, y ese dinero se lo puede pagar la ex estrella de Hollywood llamada Norma Desmond. Y por otra parte, el personaje de Norma Desmond ve en Joe Gillis un posible guionista que pueda llevar una historia suya a los grandes productores de Hollywood y que por lo tanto pudiera volver a reflotar ese estrellato que tuvo anteriormente. El tercero en discordia, en esta especie como de triángulo amoroso, es Erich von Stroheim, que fue uno de los más grandes directores de cine mudo, proveniente de Austria, exactamente igual que Billy Wilder. Erich von Stroheim es uno de los grandes directores de cine mudo que dirigió películas tan sobresalientes como por ejemplo Avaricia, que ya comentaré aquí en el canal.
pero que tenía un gran dominio de la técnica narrativa en lo que a películas de cine mudo se refiere. En esta película, Erik Stroheim lo que hace es representar al mayordomo de Norma Desmond, que también coincide que también fue su primer marido, y que vive completamente enamorado de ella por esa gran etapa de glamour que tuvo, y que por lo tanto se conforma, una vez ya divorciados, con ser el mayordomo para poder estar lo más cerca posible de su amada. Es decir, la película se mueve como un auténtico triángulo amoroso parecido al que vimos en Perversidad de Fritz Lang, como os comenté anteriormente, o en Hilda de Charles Vidor, que también tenéis las críticas en este canal. Pero yo creo que el principal eje o columna vertebral que tiene, sobre todo el Crepúsculo de los Dioses, es esa gran crítica feroz de la política de los grandes estudios, dando de lado a tantas y tantas estrellas que le habían llenado las arcas, pues aproximadamente unos 20 o 30 años antes. La verdad es que cuando los productores de la Paramount Pictures, exceptuando Charles Brackett, vieron esta película en el cine, el productor Louis B. Mayer, es decir, el dueño de la Metro Goldwyn Mayer, se dirigió hacia Billy Wilder y le dijo, le insultó diciéndole, bastardo, has renegado de la industria que te da de comer, como diciéndole, has hecho una película que es una crítica muy feroz a nuestra política de los grandes estudios, pero que tú también te has visto beneficiado hasta cierto punto de todo ello y que por el momento pues nos vemos pues, como muy afectados y nos vemos como muy insultados porque ha sido la industria que te ha dado de comer y que por lo tanto te ha lanzado al estrellato. El Crepúsculo de los Dioses fue una gran bofetada a los grandes productores de Hollywood que habían desechado a tantas estrellas en la etapa del cine mudo, como por ejemplo, os diría Cecil B. DeMille, que hace un pequeño cameo en esta película. Cecil B. DeMille también fue un director que sí que supo adaptarse del Hollywood mudo al Hollywood hablado, pero evidentemente de un modo, digamos, más liviano, porque él era el director. Un ejemplo de ello es que Cecil B. DeMille, en 1921, si mal no recuerdo, realizó una versión de Los 10 Mandamientos y que en 1956 él mismo haría un remake de su propia película. Es decir, hay ahí pues un traspaso de lo que es la narrativa del cine mudo a la narrativa del cine sonoro por así decirlo, de un director con una gran maestría de la técnica cinematográfica en su haber, que supo adaptarse muy bien a las exigencias del nuevo cine cuando se inventó el sonoro propiamente dicho. La verdad es que el argumento pues está plagado de giros argumentales, está plagado, digamos, de una estructura narrativa completamente nueva para la época, ya que la película empieza, fijaos cómo empieza, con un prólogo en el que la historia, una voz en off, narra la historia que posteriormente se va a desarrollar, pero en un gran flashback, y que es una película que por primera vez está narrada por un muerto. Es decir, el personaje de Joe Gillis, de William Holden, aparece en las primeras secuencias de la película en una piscina boca abajo, muerto, ahogado, con un disparo en la espalda. Por lo tanto, se puede decir que el guionista, mejor dicho, el guionista que representa a Joe Gillis, aparece por primera vez muerto y que va a ser él, propiamente dicho, el que va a narrar su historia a través de la película con un gran flashback. La verdad es que la película pues tiene un final realmente, os podemos decir que extraordinario, ya que Norma Desmond es acusada de asesinato por parte de la policía por haber matado a Joe Gillis en una secuencia fabulosa que cierra la película y que continúa con la primera secuencia del principio del film, en el que Norma Desmond se la va enfocada con una serie de grandes focos de luz, pero siempre recubierta como una especie como de halo fantasmal, como si ella, como una gran estrella de cine mudo, y un tanto bastante trastornada, ahora os contaré, pues evidente se lo toma todo como un rodaje, pero que realmente no concibe que el cine mudo, el cine que tal y como ella lo concebió y que la lanzó al estrellato y que la convirtió en una persona multimillonaria, pues ya había dejado de existir. La verdad es que la película, como os he dicho, funciona a crítica de los productores de Hollywood, del Star System, por haber desechado a las actores y actrices del cine mudo por no saber adaptarse, pero evidentemente es lo que ocurrió realmente en la vida real. Es decir, cuando llegó en 1929 el sonoro en el cinematógrafo, no todas las estrellas se pudieron adaptar, teniendo muchas de ellas una gran depresión, unos grandes males, creyéndose realmente auténticos juguetes rotos. Es especialmente reveladora la secuencia en la que William Holden, Joe Gillis, discute con Norma Desmond, este abandona la cena de Nochevieja
y en esa fiesta Nochevieja que ha preparado ella para ellos dos, se aleja de la casa no queriendo saber nada y que cuando vuelve, habiéndosele pasado del enfado, Eric Bock Stroheim, es decir, el mayordomo Max en esta película, le dice que ha intentado suicidarse. Es realmente un plano impresionante, sobrecogedor, cuando Joe Gillis, William Holden, abre la puerta del dormitorio de Norma Desmond y hay un plano en donde se la ve con las manos, con los brazos extendidos y con las muñecas vendadas. Quiere decir que ella está pasando una gran depresión y que no puede asimilar que esos grandes días de Hollywood en los que ella era una auténtica estrella realmente ya pasaron y que seguramente no volverían. Entonces el personaje de William Holden convierte esa frialdad y esa enemistad y ese odio que había tenido hasta entonces con Norma Desmond, la convierte pues una especie de sentimentalismo y de gran pena debido a esa persona que lo tuvo todo y que ahora no tiene absolutamente nada. Es decir, la película pues gira en torno a ese triángulo amoroso entre Eric Bock Stroheim, Gloria Swanson y William Holden en sus respectivos papeles, pero que claro están para taparse, digamos, las tristezas y los fracasos que han tenido en la vida tanto el uno como el otro, y que por lo tanto en ciertos número de casos o de aspectos, muchas veces el uno y el otro se ven auténticamente reflejados, ya que se puede decir que los dos o los tres son unos grandes perdedores dentro de esa sociedad y del Star System que supuso el Hollywood de los años 50, dando de lado a las estrellas del cine mudo de los años 20 y de los años 10 del siglo XX, de nuestro siglo pasado. La película recibió 11 nominaciones al Oscar, como os comento, pero solo cuajó en 3 estatuillas. Seguramente yo ahora mismo no me acuerdo cuáles eran. Gloria Swanson no ganó el Oscar a la mejor actriz, aunque estaba nominada, pero seguramente ganaría el Oscar a la dirección artística, a la fotografía en blanco y negro, realmente extraordinaria y al mejor montaje, ya que es una película que, aunque Billy Wilder el fuerte era el argumento, todas las líneas argumentales que se puede trazar con ese argumento y que evidentemente le dan muchísima más riqueza a este, es decir, sirviendo como base el cine mudo dentro de su estructura narrativa, también teniendo rasgos de un cine amoroso, de un triángulo amoroso y sobre todo el de crítica social al Star System de Hollywood. Billy Wilder era un auténtico maestro a la hora de dotar de grandes significados y grandes lecturas sus guiones, pero también era un prodigioso director que sabía cómo filmar perfectamente a sus actores. Fue el propio Cecil B. DeMille en 1949 y George Cukor también el que le dijeron a Billy Wilder: te aconsejo para el papel de Norma Desmond, te aconsejo precisamente a Gloria Swanson. Porque Gloria Swanson también fue una actriz que cuando llegó el cine sonoro, no supo adaptarse a él y que seguramente se podía ver muy identificada con el personaje de Norma Desmond y que seguramente lo interpretaría con una gran efectividad y eficiencia, y efectivamente así fue. Gloria Swanson recibió una nominación, una de las 11 que obtuvo en 1950 El crepúsculo de los dioses como película. De William Holden os puedo decir, el actor protagonista, que evidentemente le hemos visto en multitud de películas. Es uno de los actores de carácter con una carrera más dilatada dentro del Hollywood clásico, con títulos, por ejemplo, como La heredera, protagonizada también por Olivia de Havilland, es decir, Melania Hamilton en Lo que el viento se llevó, dirigida por William Wilder, y también ya más cercano, a los años 70, tenemos El coloso en llamas, esa gran película, esa gran cinta de catástrofes que supo reunir a un gran elenco de actores como fueron Frank Sinatra, como... Miento, no fue Frank Sinatra, fue Fred Astaire, Paul Newman, Steve McQueen, Jennifer Jones y también William Holden. Se puede decir que el triángulo amoroso descrito en esta película es una de las grandes bazas que ya habíamos visto también, por ejemplo, en Perversidad o en Hilda, pero que aquí está llevado un poquito más como a la locura, como al paroxismo. Es decir, habíamos visto al personaje de Edward G. Robinson que termina perdiendo la locura, termina la cabeza al final de la película por esa gran pérdida amorosa que tiene, pero que aquí ya el personaje de Norma Desmond, de Gloria Swanson, ya se supone que cuando conoce a Joe Gillis ya está ya muy afectada con una gran depresión que ha intentado quitarse la vida varias veces debido a que los productores de Hollywood ya no la llaman. En un gesto realmente estremecedor de cariño por parte de Max, Eric Bock Stroheim, que fue su primer marido en la película,
le dice que para que ella esté mejor y que no se lo tome tan a la tremenda su situación actual con Hollywood, él escribe todas las cartas de admiradores que le llegan a Norma Desmond y que ella presume precisamente de ello. Y hay una gran demostración de amor y de cariño, hacia esa gran estrella que fue en su momento Norma Desmond y que Eric Bock Stroheim, en el papel de Max, la descubrió, hizo películas de ella, se casaron, pero debido a una truculenta relación, pues se tuvieron que divorciar. Pero Max, el personaje de Eric Bock Stroheim, sigue profundamente enamorado de ella. Y qué mejor manera de estar, digamos, subyugado a una mujer, de verla como una especie como de icono, que estar con ella en todo momento, aunque sea haciendo las veces de mayordomo. En lo que se refiere a la parte técnica de la película, la verdad es que la dirección artística, todos los decorados en las que se desarrolla en esa gran mansión que tiene Norma Desmond en Beverly Hills, la verdad es que estuvieron realmente fantásticos, ya que por fuera aparecía como una o como era como un fiel reflejo de lo que había dentro, es decir, de su dueña, en el que, bueno, pues las fachadas, la piscina, el jardín, están completamente dejadas, en gran decadencia, realmente como siendo como una especie como de reflejo del personaje de Norma Desmond. Siempre os he dicho aquí en el canal, en muchas de mis críticas, que la dirección artística, la fotografía, tiene que ir en consonancia con el estado emocional de los personajes. Evidentemente, si esta era una persona que vivía en un gran chalet debido a sus riquezas en su etapa de cine mudo y que ahora entra en decadencia, pues también sus pertenencias, como es el chalet en la que vive, también tiene que tener esa decadencia, tiene que reflejar la decadencia que el personaje de Norma Desmond tiene que tener en todo momento. La fotografía, maravillosa en blanco y negro y llena de contrastes, no es tan rica, por así decirlo, como la que tuvo Charles Vidor en Hilda, pero sí que representa al personaje de Norma Desmond al principio de la película, es decir, su presentación, como un personaje siempre en la penumbra, siempre de una manera muy oscura, ya que su pasado pues define su personaje y que por lo tanto no es fácil llevar ese estado emocional que Norma Desmond tiene en la proyección de este film. La verdad es que los primeros planos que tiene de Gloria Swanson en esta película, sobre todo ese famosísimo primer plano, pero último prácticamente al final de la película, rodeada de un aura un tanto fantasmal, como si fuera el fantasma del cine mudo que ya se fue. La verdad es que la película, como funciona tan bien a nivel de crítica, se la puede decir que es la mejor película de cine dentro del cine de la historia del cine, ya que es una película que trata de asuntos relacionados con el propio cine, pero digamos que de una manera excesivamente mordaz, excesivamente incisiva, y que muchos de los actores, de las actrices y de los productores y guionistas del momento que vieron la película, ya no es que se sintieran identificados, pero que vieron cómo Billy Wilder y como Charles Brackett en su guión habían realizado o habían dado a entender una historia que se estaba produciendo constantemente dentro de Hollywood. Dar de lado a las estrellas, ya no solo de cine mudo, sino de cine sonoro cuando se ha terminado su época de gran esplendor, dejándolas en la cuneta, no volviendo a contar con ellas, siempre tirando del baúl de los recuerdos de estrellas, solo cuando a ellos les convenía. Y evidentemente Gloria Swanson, Norma Desmond, se siente aquí como un auténtico juguete roto del Hollywood clásico del cine mudo. Ha habido tantas historias sobre actores y actrices de estrellas que no han podido soportar o la fama o la pérdida de la fama y que han terminado pues hundidos en el alcohol, en las drogas, porque muchos de ellos provenían a principios del siglo XX, 1910, 1920, 1930, provenían muchos de ellos de zonas rurales de Estados Unidos, de pueblecitos pequeños, de aldeas, de ciudades no tan grandes, y que evidentemente se vieron de la noche a la mañana rodeados de lujos, rodeados de dinero y con muchos millones de dólares en sus cuentas corrientes. Evidentemente, ¿quién nos casi se volvería, por así decirlo, loco ante todo ese despliegue de riqueza que por tus méritos te lo has ganado, pero que evidentemente muy pocos en Hollywood pudieron llegar a conservar? La verdad es que El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, es un fiel reflejo de todo aquello. Es decir, cómo Hollywood dio la patada a muchísimos actores y actrices en sus años dorados y cuando se cambió de época o de estilo o de moda en Hollywood y ya no pudieron volver a contar con ellos. Norma Desmond, Gloria Swanson, realiza sin duda uno de los mejores papeles de su vida, que había sido actriz de cine mudo, como os he dicho, muy dilatada, pero que en esta película hace una interpretación de un personaje que lo ha perdido todo dentro del cine sonoro, diciendo una serie de cosas sobre el cine sonoro
como por ejemplo en la escena en la que se conocen Joe Gillis y Norma Desmond, y le dice Norma Desmond. Bueno, en primer momento le dice Joe Gillis a Norma Desmond: yo a usted la conozco, es Norma Desmond, la estrella, y dice ella, la gran estrella. Yo realizaba películas, no como la mierda o la chusma que se realiza hoy en día en Hollywood. Como dando una patada a los productores, diciéndoles que el cine sonoro no refleja el arte de una manera tan sumamente expectante, exacerbada o incisiva como el cine mudo lo hizo en su época. Frases así de afiladas, con esos diálogos tan directos, tan cortantes hacia el Star System clásico de Hollywood, no cayeron, como os he dicho, pues con una gran aceptación dentro de los grandes círculos, ya no de Beverly Hills, sino de los grandes estudios. Os puedo también seguir diciendo que la película funciona también, por ejemplo, como cine negro, porque evidentemente son de asuntos truculentos, como el comienzo de la película que os he nombrado anteriormente, en un famoso plano contrapicado en el que se ve a William Holden completamente muerto sobre una piscina y con un disparo en la espalda. La verdad es que William Holden también en esta película se promulgó como uno de los actores de carácter y todoterrenos más eficientes del Hollywood clásico, ya que lo vimos también en películas como Western, como os he dicho antes, en El Coloso en Llamas, en La Heredera, y también, por ejemplo, en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, cambiando evidentemente de registro, pasando de película del cine, por así decirlo, del cine negro, al western. Pero bueno, eso ya sería otro costal, y que Grupo Salvaje, con el tiempo también aquí la comentaré en el canal, porque es uno de los más grandes western de la historia del cine, y para muchos directores, mejor dicho, para muchos críticos, el mejor western que el cine ha dado realmente. Pero quiero que esta noche os quedéis con El Crepúsculo de los Dioses, una película que encumbró a Billy Wilder hasta lo más alto del Star System entonces, en 1950, de Hollywood, creando una de sus obras maestras principales. Bajo mi opinión, yo creo que El Crepúsculo de los Dioses es, junto con El Apartamento, realizada en 1960 con Shirley MacLaine y Jack Lemmon, ese maravilloso actor de comedia llamado Jack Lemmon, una película realmente que no os podéis perder. Ya sé que digo lo mismo en muchos de mis vídeos, pero El Crepúsculo de los Dioses es una de las mejores películas de la historia del cine. Si yo tuviera que enclaustrarla en una lista con las mejores películas de la historia del cine, entre las 25 primeras estaría sin duda El Crepúsculo de los Dioses. Es más, creo que alguna veces haré algún vídeo con ranking de las películas que yo pienso son las mejores de la historia del cine. El Crepúsculo de los Dioses ya no es solo para muchos la mejor película de Billy Wilder. Es un claro ejemplo de lo que evidentemente Hollywood hizo con sus grandes estrellas del cine mudo que no pudieron adaptarse al cine sonoro. Es una crítica mordaz a la política de contratación, a la política de explotación de las grandes estrellas dentro de Hollywood. Es una película en donde el cine negro, el cine clásico, el drama exacerbado, la crítica social y todo ello están presentes en cada uno de los fotogramas de la película. Pero sobre todo es una película con una narrativa extraordinaria y con un montaje excelso en el que se relata, por así decirlo, de una manera muy elegante y visualmente muy bien llevada, todo lo que fueron los avatares de esta gran actriz que fue Norma Desmond, de esta gran actriz que fue Gloria Swanson, y que realmente se plasma de un modo exacerbado, de un modo muy incisivo, de un modo incluso, en ocasiones yo os diría hasta visceral, de lo que fue las grandes estrellas de Hollywood y cómo Hollywood los da de lado. Hoy en día también se producen hechos como los de Norma Desmond, en el que Hollywood da de lado a grandes estrellas de Hollywood, y que de repente de la noche a la mañana no sabemos qué ha pasado con esos actores y con esas actrices y con esas estrellas, y por qué han desaparecido, por qué ya no les llaman. Por ejemplo, casos como el de Brendan Fraser, como el de Keanu Reeves. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todas estas personas para que los productores de Hollywood no les llamen? Viendo El Crepúsculo de los Dioses os podéis hacer una idea de, por así decirlo, la gran injusticia que muchas personas en Hollywood han tenido que soportar, teniendo evidentemente pues un gran talento como Norma Desmond, como Gloria Swanson tuvo en su día. El Crepúsculo de los Dioses es una película que yo tengo en dos formatos, en Blu-ray y en DVD, porque la verdad es que merece la pena tenerla en estos dos y en todos los formatos que lo que podáis. A mí me ha gustado más enseñaros la carátula del DVD porque es más bonita y representa una de las escenas cumbre casi al final de la película, en el que Norma Desmond, después del asesinato a Joe Gillis, baja por las escaleras y que de ahí va a ser llevada a la prisión. Pero que Eric Stroheim, Max,
su gran amante en Los Secretos, su primer marido, relata la secuencia con los focos y en esa secuencia prodigiosa en la que le dice: señorita Desmond, ahora puede usted bajar las escaleras e interpretar. Y ella, con un gesto, digamos, con una expresión de ojos y con un gesto muy altivo, con unos ojos desorbitados, va bajando poco a poco las escaleras como si estuviera protagonizando una película, como si su mente se hubiera retrotraído por completo hacia el pasado, y que aunque la policía se la vaya a llevar por asesinato, ella aprovecha ese momento para dejar el listón muy alto de lo que ella fue, de lo que ahora es una estrella caída en decadencia, no a lo mejor por culpa suya, sino por culpa de unos estándares en Hollywood totalmente injustos. El Crepúsculo de los Dioses es una película que no podéis perderos bajo ningún concepto. Es un clásico de la historia del cine, para muchos la mejor película de Billy Wilder, para mí la segunda mejor después del Apartamento, que también comentaré aquí, y una película que representa fielmente todo lo que es la política de Hollywood, tanto del actual como el Hollywood clásico, como del Hollywood del cine mudo de hace prácticamente 100 años. Billy Wilder, El Crepúsculo de los Dioses, William Holden y Eric Bock Stroheim. Otro triángulo amoroso realmente impresionante que no os podéis perder, que junto con el de Hilda, es decir, con el de Glenn Ford, Rita Hayworth en Hilda, y también con el de Perversidad, que fueron Joan Bennett, Dan Durea y Edward G. Robinson, otro triángulo amoroso que no os podéis perder bajo ningún concepto. Como estas películas ya no nos llegan desde el Hollywood actual, muy poquitas tienen la calidad soberbia del Crepúsculo de los Dioses. Yo diría que ninguna, por no decir prácticamente ninguna. Pero es una película que nos dejó Billy Wilder, el magnífico director Billy Wilder, para que podamos disfrutar muchísimas veces sentados en el sofá de nuestra casa y disfrutando de esa clase de cine que por desgracia ya no se hace, pero que podemos disfrutar, podemos reverenciar y que podemos ver una y otra vez sin cansarnos. Ya os digo, yo las tengo en DVD y en Blu-ray. Y realmente es una película para ver 1.000.000 de veces, porque siempre hay puntos y anécdotas y cosas que merecen un segundo, tercer, cuarto y quinto visionado, y que es una película que además gana con el paso del tiempo, realizada con un estilo visual realmente clásico, con movimientos de cámara suaves, pero eso sí, con unos primeros planos absolutamente portentosos, sobre todo los que se refiere al personaje de Norma Desmond, la manera que tiene de imitar a las grandes estrellas del cine mudo, ese mentón siempre hacia arriba para darle más preponderancia a sus interpretaciones, la mirada, por así decirlo, incisiva y a veces hasta felina que tienen muchas de las secuencias, utilizando a William Holden como un auténtico pelele, como ella dándose esos aires de gran estrella de la que no puede desembarazarse, pero que evidentemente acompañarán a Norma Desmond hasta prácticamente, por así decirlo, su fallecimiento, su muerte, ya no solo como estrella de cine. El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder, protagonizada por Gloria Swanson en el papel de Norma Desmond y a William Holden en el papel de Joe Gillis y Eric Bock Stroheim en el papel de Max, todos ellos acompañados por una banda sonora del maravilloso Frank Waxman. Una parte técnica soberbia, audiovisualmente magnífica, un argumento lleno de puntos, por así decirlo, muy conflictivos para el Hollywood tanto de la época como actual, muchas capas de lectura dentro del argumento, con una complejidad que solo Billy Wilder, el gran Billy Wilder, pudo hacer. Como diría nuestro director de cine español, Fernando Trueba, Billy Wilder es Dios. Yo no diría tanto, pero para mí Dios pueden ser John Ford, Alfred Hitchcock o Steven Spielberg, pero Billy Wilder sería sin duda el cuarto en discordia. Una maravillosa película que no os podéis perder, El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder. Espero que me dejéis aquí en la caja los comentarios de la película, si la habéis visto. Si no la habéis visto ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribáis al canal, le deis al like para más películas clásicas y también de cine moderno. Y un último apunte. Voy a empezar a comentar muchas de las películas que me habéis dicho que comente muchos de vosotros, como Hit, de Michael Mann, como Origen, de Christopher Nolan, como Cadena Perpetua, de Frank Darabont, como Exploradores, de Joe Dante, o La Pastelería de Tokio, que muchos de mis suscriptores me han dicho que comente. Dentro de poco voy a comentarlas absolutamente todas y os las dedicaré sobre todo a mis suscriptores y también a mis suscriptores potenciales, ¿por qué no? El Crepúsculo de los Dioses, espero que la veáis y me comentéis. Que paséis buena noche y hasta mañana.